Voy a dar inicio. También saludos cordiales a todos y cada uno de ustedes. Bien, eh, hemos estado en estas conversaciones platicando acerca de lo que ocurrió en 1888 y es tan representativo como 1844. ¿Por qué? Eh, la dominical, que es la última profecía que falta por cumplirse dentro de las grandes profecías ya cumplidas, de los eventos como las 7 trompetas, que estamos en la séptima, las 7 iglesias, que estamos en la etapa de la séptima iglesia, durante el sexto sello todavía, y también hemos prácticamente recorrido toda la historia del Evangelio y en el 2025, pues a casi 6000 años de pecado, pues podemos comprender que hay varias citas del Espíritu de Profecía donde señalan ah, acerca de los 6000 años, sin la intención de fijar fechas, pero algo sin precedentes va a ocurrir. Curiosamente, el vicegerente de Satanás, el papado, pues tiene una agenda, la Agenda 2030, que está también apuntando hacia esos 6000 años de pecado. Entonces debemos estar alertas. Estamos pues, prácticamente a 5 años de distancia y hay que recordar que el tiempo va muy, muy rápido, como si Dios tuviera prisa por venir. Antes de iniciar, los invito a que vayamos en oración a solicitar la presencia del Eterno que por medio de su Espíritu Santo nos pueda conducir. Oremos. Eterno Padre Celestial, santificado es tu nombre. Le damos gracias, Padre Eterno, por tu amor, por tu misericordia, por tu paciencia, por el trono de la gracia. Sabemos que está cerca, Señor, el fin de este mundo y también el cierre de la gracia, donde muchos seres humanos se encontrarán con una gran sorpresa, la gran tribulación. Señor, prepáranos, ayúdanos, nos has dado el conocimiento y lo agradecemos infinitamente porque vale más que cualquier tesoro. A prepararnos porque sabemos que el tiempo está cerca. Las profecías se han cumplido al pie de la letra y necesitamos comprender en dónde estamos parados en esta etapa profética. Bienvenidos tus santos ángeles, ministros del Evangelio, y también tu Santo Espíritu que se ha derramado para que podamos discernir. Perdona nuestras transgresiones, que cada uno tiene la responsabilidad de llevarlas ante tu trono y arrepentirse. Gracias, Padre, agradecidos todos en los méritos sagrados de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Bien, Amén. este, me da mucho gusto presentar estos temas porque son de vital importancia para la época en que vivimos. Hay que recordar que cuando en mayo de 1888 se estaba presentando la noción de ley en el Senado de Estados Unidos, pues Dios envió también a 2 mensajeros, a Wagner y Jones, que fueron los agentes o los instrumentos que Dios utilizó para llevar a cabo una reforma y reavivamiento en el movimiento adventista de esa época. El propósito era manifestar la justicia de Cristo, su ley moral, que se arrepintieran de sus pecados porque estaba cerca el cierre de la gracia. Una vez llegando la ley dominical, pues quedaría poco tiempo para el cierre de la gracia. Se desataría entonces poco a poco, la gran tribulación. Y nosotros sabemos que esto va a ocurrir. Y es inminente, porque ya están sonando las alarmas con este presidente norteamericano que es la verdad un tirano y que aborrece eh, la ley de Jehová y su rostro demuestra el rostro del enemigo. Y curiosamente, aunado a esto, pues tenemos por primera vez en la historia de este planeta un papa norteamericano. Esto viene a coincidir mucho con Apocalipsis 13, el dragón que le da poder a las 2 bestias y tienen que ser paisanos. Esto es más brillante para el enemigo lograr su propósito, mientras que nosotros sabemos
en dónde estamos parados, ¿verdad? De la tribu de Isaacar, 200 entendidos en los tiempos que sabían lo que tenían que hacer. Así que este mensaje también llega a la par, de una forma paralela con este intento de ley dominical. Esto es un llamado para el pueblo de Dios para reconocer la justicia de Cristo, la justicia de Cristo. ¿O quién podrá describiros los lamentos que se levantarán cuando en el límite que divide el tiempo y la eternidad, el juez justo alce su voz y diga, es demasiado tarde? Largo tiempo han permanecido abiertas las amplias puertas del cielo, y los mensajeros celestiales han invitado y suplicado, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22:17. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Salmo 95:7 y 8. Pero al fin se publica el mandato. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. Apocalipsis 22:11. Así que esta es una llamada de atención, de amor y misericordia de parte de Dios. El ministerio sacerdotal de Jesucristo en el lugar santísimo está a punto de culminar. El juicio investigador de los vivos, aunque no sabemos la fecha, cuándo empieza, pero sabemos por medio de señales de que es la última de las profecías por cumplirse y de que también la ley dominical está asomando a las puertas. Entonces es una amonestación de amor. El Eterno espera que todos los que deseamos formar parte de la familia celestial procedamos al arrepentimiento, a, a- a la humillación, a la humildad, a caer rendidos a los pies de Cristo, reconociendo su justicia, confesando todos nuestros pecados, todos los que practicamos en el pasado, y entregarlos al juez justo a través de nuestro Señor Jesucristo, apartarnos de Él. Así que al final de la historia solamente habrá dos grupos en este mundo, dos grupos, una iglesia perseguida y una perseguidora. Pero dentro de la perseguidora está conformada por una ramera, la madre de unas rameritas que tienen algo en común, adoran de la misma manera y el mismo día de descanso, el domingo. Y los perseguidos. Llegaría la hora, Jesús dijo, llegará la hora cuando los expulsarán de las sinagogas, los perseguirán y los matarán y pensarán que le hacen un favor a Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Salmo 119, 172. Hablará mi lengua tus dichos, porque tus mandamientos son justicia. La ley moral, los 10 mandamientos, pero quizá nosotros los conocemos en forma resumida en las dos tablas, que Dios le escribiera a Moisés como un recordatorio, no por primera vez. Desde Adán y Eva hasta ese día de Sinaí, el pueblo de Dios conocía la ley moral, porque se fue pasando de generación en generación. Y Dios prometió que tendría un grupo que no doblaría su rodilla ante Baal, que está representado por Daniel y sus amigos en el trono de Babilonia y de Medo-Persia. Así que ahora nos encontramos en una situación muy parecida también en la que 500 años antes de Cristo, eh, Esther y Mardoqueo, que representan al pueblo de Dios, se encontraban con una situación muy parecida ante una unión de iglesia y Estado por medio de Asuero y Amán, enemigo de los judíos. Ahora, pues a través de la historia hemos sabido de que esto pues no es el último intento de Satanás. Así que el sábado se guardó desde la eternidad y en este planeta hasta el siglo cuarto. Hasta el siglo cuarto
fue que se guardó el sábado. Satanás utilizó la mejor de sus trampas. Eh, Prometió no perseguir más a los cristianos, pero tenían que honrar lo que Constantino declaraba que era la iglesia, la doctrina de la iglesia, basado en una ley dominical el 7 de marzo del año 321. Hoy tenemos que los mandamientos representan el carácter inmutable de Dios. No pueden cambiar, no se pueden mutilar ni enmendar. Si fuera así, Cristo no necesitaría morir. Dice el profeta Isaías, alzad a los cielos vuestros ojos, mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre. Mi justicia no perecerá. Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, no desmayéis por sus ultrajes. Llegará un momento en que se terminarán las oraciones, no existirá más la oración, porque estaremos directamente frente al Eterno, si lo logramos, claro. Las profecías habrán logrado su cumplimiento y quedarán guardados en en los libros del cielo. El perdón, se terminará también el perdón. No será necesario, porque Dios no va a permitir el pecado que entre más. Ha causado demasiados daños al universo. Así que el perdón no será necesario ya. Pero nosotros en esta tierra, mientras vivimos, tenemos el gran privilegio y gran oportunidad para vivir el cielo aquí en la tierra, comenzar a vivirlo aquí en la tierra. Porque cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos, Él no cambia el carácter a nadie. La transformación solamente se aplicará al cuerpo mortal, pero la mente, el carácter, la conciencia, y que todo esto es lo mismo, prevalecerán por la eternidad lo que hayamos sido en este mundo. Dios no va a llevar a gente a sufrir allá, gente que se siente incómodo con estos mensajes, gente que se sienta aludida o agredida mediante estas amonestaciones, o que no disfruten, eh, que no se gocen en la ley moral de Jehová. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pablo menciona en la carta a los romanos, y me gusta cómo lo explica en Romanos 7. Dice Romanos 7:7, pues ¿qué diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado si no hubiera sido por la ley, porque tampoco conociera la codicia o la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado tomando ocasión, no la ley, el pecado, obró en mí por el mandamiento. Es decir, Pablo está manifestando que hasta que comprendió que toda codicia es pecado, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Cómo es que la gente se inclina a creer que la ley fue abolida en la cruz? Tienen una gran confusión. La ley que se abolió en la cruz fue la de los sacrificios, llegando a su culminación mediante el mayor sacrificio del universo, Cristo, el Cordero de Dios que fue inmolado. Los 10 mandamientos rigen el universo y mantienen una armonía, una estabilidad, un equilibrio en, en la moral de la eternidad del universo. Y esta ley es la que Cristo vino a exaltar. El amor del Padre por la raza caída y la ley moral. Sigue diciendo Pablo, así que yo sin la ley vivía por algún tiempo. Pablo quiere decir que hasta que comprendí
la pecaminosidad del pecado. ¿Por qué? Porque la ley persigue al transgresor. Más, más venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. El pecado, es decir, fue como una luz, como un espejo de mucho brillo, donde me vi reflejado, y ese espejo representa el carácter de Cristo. Todos los que van a participar de la familia celestial tienen que reflejar la imagen y semejanza de su Creador. Por eso Cristo manifestó ese ejemplo en carne propia. Por eso vino a meterse en un cuerpo como el nuestro. Por eso nos comprende. Porque él padeció tentaciones también, pero no cayó, no cedió. Miren lo que dice Primera de Juan, tocante a Primera de Juan, capítulo, es uno de mis favoritos. Toda es hermosa porque toda la palabra de Dios. Pero aquí explica muy bien, de una manera muy sana, muy certera. Primera de Juan, capítulo 3. Dice, amados, el versículo 2, ahora somos hijos de Dios. Antes no. Bueno, hemos sido adoptados, según Efesios 1:5. Dejamos de ser una vez caídos en pecado. Necesitábamos un padre que nos adoptara, que nos redimiera, llevando a cabo el sacrificio por causa del pecado. Y Cristo caminó en esta tierra de sangre, de huesos, de carne, débil, con las mismas propensiones, estaba propenso, estaba expuesto a pecar, pero no cedió, no cayó. Muchos afirman, y esto se va a incrementar esta suposición, esta teoría, de que Cristo tuvo un cuerpo divino, por eso no pecó, que nosotros podemos seguir pecando. Esa es la no inmortalidad del alma. Al final de la historia nos vamos a encontrar con la ley dominical y el tema de la no inmortalidad del alma. ¿Y quién es el anticristo? Dice Juan. El que niega que Cristo vino en carne. Y curiosamente los adventistas que creyeron desde su fundación, desde su despertar en 1844, apreciaron mucho estas verdades eternas en la cual sostienen, como las Sagradas Escrituras lo confirman, que Cristo tuvo naturaleza humana caída como la de Adán después del pecado. Para ser un mejor ejemplo tuvo que venir a ser como nosotros, semejante a nosotros, de carne, hueso y sangre, para ponernos el ejemplo, sino qué caso tendría. ¿Por qué tendríamos que amar a un Dios que no nos comprende, que no nos conoce y que haya vivido en carne propia, a flor de piel, realmente lo que es padecer las tentaciones? Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere seremos semejantes a Él. Aquí, Juan está describiendo que esa semejanza es imagen y semejanza a Cristo. Los discípulos lo lograron. Están confirmados en el libro de la vida. Su corona les es garantizada. Los profetas lo lograron. ¿Cuántos Enocs o Elías habrá al final en estos días? El Eterno promete 144,000 que lograron triunfar sobre el pecado, victoria sobre el dragón y victoria sobre las bestias, y proclamarán en dulce y tremenda voz. Cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica como Él también es limpio, limpio de pecado. Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Cualquiera que permanece en Él
no peca. Vamos a aumentarle ahí. No se trata de aumentarle palabras a la Biblia, sino a nuestro conocimiento, a nuestra comprensión, a nuestra manera de comprender las cosas. Si dijera, cualquiera que permanece en él no peca habitualmente. Cualquiera que peca habitualmente no le ha visto ni le ha conocido. En este momento, que tiene un hábito de practicar el pecado, y sabemos que pecado es transgresión de la ley. El pecado nunca podremos comprender su razón de ser. El tratar de encontrarle una razón o una explicación sería justificarlo. Es un misterio. Pero sabemos lo que lo dice las Sagradas Escrituras, que todo pecado es transgresión de la ley. ¿Y qué es pecado? Bueno, el Espíritu de Profecía menciona que es una manifestación externa que está en pugna contra la ley de amor del Dios del cielo. El pecado son ideas. Hay que tener mucho cuidado con esto, los pensamientos y las fantasías en la mente. Cuando estamos muy habituados al pecado y a convivir con gente que hace el mal también, llega un momento, y como dice el dicho vulgar, el adagio vulgar, el que con lobos anda, aullar se enseña. Y así crecimos en las escuelas públicas, donde la mayoría de nosotros fuimos a conocer los peores disparates, las peores palabras, las peores ideas, pornografía, desde la primaria, en la escuela. Y eso es un punto muy importante que vamos a hablar, que tenemos que hablar después, no ahorita. Pero la educación es una doctrina satánica. La verdadera ciencia de la educación cristiana es plasmar la imagen y semejanza de Cristo en el hombre. Me refiero en la humanidad. Esa es la verdadera ciencia de la educación. Entonces, el pecado es una opción, porque nadie nos obliga a pecar. Nadie nos obliga. Dios siempre nos va a ofrecer salida, pero es una decisión personal, cuestión de segundos, en cuanto aparece la idea en la mente. Y es ahí donde nosotros tenemos la responsabilidad de atrapar esos pensamientos malos, esas fantasías malas, esas imaginaciones, tomarlos cautivos y llevarlos cautivos, convertirnos en el guardián de nuestro cuerpo y en la mente y con el poder del Espíritu de Dios. Y por medio de la oración, Dios siempre ofrece salidas, siempre alternativas. Tenemos escasos segundos, porque el pecado nace en la mente. Y si se sigue acariciando esa idea, se convierte en una acción. Y es ahí donde inicia la muerte. Porque el pecado es muerte. Yo os digo en Éxodo 32-33, el alma que peque lo borro de mi libro. Cuando Jesús sanaba a alguien, ¿acaso no le decía, vete y no peques más? No vaya a ser que otra peor enfermedad te sobrevenga. ¿Qué quería decir con esas palabras de amonestación? Una advertencia. Has estado así por causa del pecado en la humanidad. Porque en el cielo nada se corrompe. Pero aquí en la tierra, por causa del pecado, hemos sido degradados moral y físicamente. Entonces, el pecado destruye, degenera, vuelve los rostros de los hombres, los vuelve agresivos,
con un ceño fruncido, con la imagen y el rostro de Satanás, con amargura que reflejan odio, el rencor. Cuando alguien guarda y se somete a la ley moral de Dios, de Jehová, el carácter empieza a ser modificado cuando uno se deja llevar por el Espíritu de Dios, amoldar, corregir, redarguir, desaprender lo que aprendimos mal y en el momento de enfrentar la tentación, convertirnos en esos guardianes y tomar cautivos esas tentaciones y llevárselas a Cristo. Y de rodillas decir, Señor, te entrego cautivos estos pensamientos que he tenido últimamente. No me desampares. Seguiré en esta lucha. No es nada fácil, Señor, pero tú me comprendes, porque tu Hijo amado lo vivió aquí. Él sabe cómo nos sentimos y tiene misericordia de nosotros, porque para eso fue enviado. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Pablo quiere decir que la humanidad, la humanidad carnal, carne y hueso, sin la ley moral que rige la conciencia y la razón, nos convertimos en esclavos. Y un esclavo no tiene opinión, ni voz, ni voto. Un esclavo tiene que obedecer a su amo. Y si el pecado es su pasión, es la cadena que lo ata a su amo, a Lucifer, entonces será vencido porque está siendo movido por sentimientos, no por la razón. Esta guerra entre el bien y el mal no se pelea con sentimientos, se pelea con principio moral y la ley es espiritual. La ley tenemos que comprenderla desde una perspectiva moral, es un principio. Y Adán y Eva no conocían el pecado y no fueron engañados, porque sobre aviso no hay engaño, fueron seducidos el uno al otro. Y mira las consecuencias de hoy. Toda una generación pervertida y degenerada y en decadencia, físicamente también. No se diga moral. Los que comprendemos estas profecías sabemos que el mundo va cambiando de una manera muy veloz hacia la destrucción. La espiritualidad de la ley de Dios, con sus principios restrictivos, penetra en su vida, la luz de la verdad irradia su entendimiento. Un resplandor de perfecto amor por el Redentor despeja el miasma que se ha interpuesto entre su alma y Dios. La voluntad de Dios se ha convertido en su voluntad pura, elevada, refinada y santificada. Su rostro revela la luz del cielo, un rostro apacible, un rostro con los gestos de Cristo. Su cuerpo es templo adecuado para el Espíritu Santo y la santidad adorna su carácter. Dios puede tener comunión con él o ella, pues el alma y el cuerpo están en armonía con Dios. Comentario bíblico adventista, tomo 7, página 921, 1898. Quiero comentarles algo. Aquí tengo
no creo que me alcance. De pronto extiendo mis libros aquí del Espíritu de Profecía y tengo mi herramienta aquí al cual he hecho mano y mi mente va muy rápido y no siempre alcanzo a presentar todo el tema por cuestiones de tiempo. Pero quiero compartirles, tengo en mis manos las, lo que fueran una recopilación de las cartas más preciosas del Espíritu de Profecía que Dios dio a la señora Elena G. de White. Se llama eventos del tiempo final. Y no me refiero a eventos de los últimos días, no. Eventos del tiempo final. Es una recopilación, cartas y manuscritos, que estoy seguro muchos conocen. Y aquí en estas cartas menciona el número de la carta y la fecha exacta. Voy a leer una para 1886, carta 51, 6 de septiembre. Dice así: debemos hacer nuestra parte para detener esta terrible marea de impureza moral. El abuso propio se refiere a la masturbación. Aparece como el pecado más degradante que contamina todo el carácter del hombre. A menos que los que practican este vicio se arrepientan de su pecado, no tendrán lugar en la ciudad de Dios. No entrará en esta ciudad nada que corrompa o engañe. Estos personajes están viviendo una mentira continua. ¿Existe el autoengaño? Sí, porque desde que el pecado es opcional, es una opción. Quien practica el pecado se vuelve habitual, esclavo, adicto. Exacto. Por eso Pablo menciona, yo pensé que el pecado era mi amigo, era parte de mí, hasta que comprendí, dice. Si el pueblo de Dios sigue al Señor y guarda su cometido, los 10 mandamientos, se les promete que ellos juzgarán al mundo y tendrán un lugar entre los ángeles. Ahora la pregunta es, ¿los que profesan la verdad cumplirán con las condiciones? ¿El carácter de aquellos que profesan creer la verdad concordará con su santidad? Recuerden que la santidad es una entrega interna y externa de nuestro ser al servicio del eterno y sublime. Mientras tanto, Satanás dirige ahora sus mayores esfuerzos hacia los que han tenido gran luz. Él desea guiarlos a que amen lo terrenal y lo sensual. Oiga, hermanos, ustedes van a decir, oh, pero eso nada más es para el mundo. No, 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 no. Nosotros que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Eso es lo que explicó nuestro Señor Jesús. Hay hombres que ministran las cosas sagradas cuyos corazones están contaminados con pensamientos impuros y deseos impíos. Pastor Butler, le digo la verdad, a menos que muchos que dicen creer y predicar la verdad hagan una limpieza del templo del alma, vendrán los juicios de Dios que por mucho tiempo han sido postergados. Estos pecados degradantes no han sido tratados con firmeza y decisión. Hay corrupción en el alma y a menos que ésta sea purificada por la sangre de Cristo, habrá apostasías sorprendentes. Pastor Butler era presidente de la conferencia de 1886. Él estaba enfermo. Él estaba enfermo, cautivo en un cuerpo enfermo. Y desde esa cama dirigió a la conferencia, las reuniones, sus congresos. Y aunque le llevaban falsos informes, dice la hermana White que estaba a punto de irse cuando vio esta reacción porque habían rechazado también el mensaje de la justificación por fe en Cristo. Y ella lo amonestó por medio de una carta y le dijo, Pastor Butler, Dios no se agrada con lo que usted está haciendo. Usted está actuando como si fuera Dios, tomando decisiones que ni siquiera conoce el motivo o las razones. Usted está enfermo porque ha violado las leyes de salud. Usted no está en un estado consciente de lo que está ocurriendo en la iglesia.
Dice aquí, si el corazón es puro, los pensamientos serán puros. Si la fuente es corrupta, el manantial será corrupto. Los hombres que conocen las sagradas escrituras y que están en pie en defensa del cuarto mandamiento, serán condenados en los libros del cielo por transgredir el séptimo. Se le dará a Satanás la ocasión de burlarse de los ángeles de Dios por el carácter desvergonzado de aquellos que dicen ser cristianos. Me dirijo a ustedes, líderes, príncipes entre el pueblo que recibirán esta epístola. Limpiaos los que lleváis los vasos del Eterno. Isaías 52:11. Humillen sus almas ante Dios. Jesús está en el santuario. Estamos en el gran día de la expiación, y si el juicio investigador no ha empezado ya para los vivos, pronto comenzará. ¿A cuánto se aplican las palabras del verbo, el verdadero testigo? Conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sé centinela y reanima lo que queda y está por morir, porque no hallé tus obras perfectas ante Dios. Acuérdate de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Apocalipsis 3, del 1 al 3. El caso de todos será presentado en el juicio, y si no han confesado sus pecados, sus nombres serán borrados del libro de la vida. Y tendrán parte con los adúlteros, fornicarios, engañadores y aquellos que aman la mentira y la hacen. Con todo, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su ropa y vendrán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. El que venza será vestido de ropa blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre ante mi Padre y ante los ángeles. Apocalipsis 3, del 4 al 5. Estas cartas, hermosísimas cartas, como quisiera compartir más. Este libro, de hecho, no lo consiguen en cualquier lado, es el único que tengo. Y me llegó de Estados Unidos. Lo guardo como más que un tesoro. Pero aquí el mensaje miren, si el pueblo de Dios hubiera sido fiel, no hubiera necesitado profeta. En serio. Un pueblo fiel, un pueblo obediente al Eterno, a su ley moral, con un carácter intachable, no necesita profeta. Dios envió a los profetas a manera de amonestación y recordatorio, como cuando enviaba a Jonás a Nínive. Algo parecido, en la cual los castigos de Dios son condicionales también. ¿Se arrepintió Dios y castigarlos? Sí. No ocurre lo mismo con Sodoma y Gomorra, porque estos no se arrepintieron. Entonces, el arrepentimiento es clave para la vida eterna. El arrepentimiento nos permite, nos da acceso al libro de la vida. Pero no es mediante peca y vive, mañana otra vez y pasado otra vez. Por eso Dios manifestó a través del profeta Isaías: estoy harto de sus inciensos, de sus oraciones, quiso decir. Estoy harto de sus oraciones, van, pecan y saben, y vienen y piden perdón, pecan y piden perdón. Estoy harto. Comprendan qué significa misericordia. Esa misericordia que nosotros debemos comprender es la misericordia de tener temor a no pecar, a decir no, a tomar cautiva la tentación y la oferta a pecar, amarrarlos con la cadena que Dios nos permite a través del Espíritu Santo y entregarlos cautivos. Hay tantas cosas que necesitamos comprender y Dios tiene ansiedad, tiene mucha angustia. Muchos creen que porque es Dios, Él no llora. Si hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Y si Jesús lloró, no lloró por Lázaro. Lloró por la situación en que nos íbamos a encontrar ahora. Con una terrible y mortal tibieza. Tibieza espiritual. Hay angustia en el cielo. Los ángeles y los mundos no caídos están a la expectativa. ¿Qué vamos a decidir? ¿Será la sangre de Cristo derramada en vano?
El pueblo de Dios seguirá rechazando la ley de Dios. Pero Israel no había percibido la espiritualidad de la ley. Demasiadas veces su obediencia profesa era tan solo una sumisión a ritos y ceremonias, más bien que una entrega del corazón a la soberanía del amor. Me encantan esas palabras. Tienen que venir del cielo. Esas palabras no las manifiesta un ser humano cualquiera común y corriente. Cuando en su carácter y obra Jesús representó ante los hombres los atributos santos y benévolos paternales de Dios y les hizo ver cuán inútil era la mera obediencia minuciosa a las ceremonias, los dirigentes judíos no recibieron ni comprendieron sus palabras. Se cerraron, creyeron que no recalcaba lo suficiente los requerimientos de la ley. Y cuando les presentó las mismas verdades que eran la esencia del servicio que Dios les asignara, ellos, que miraban solamente a lo exterior, lo acusaron de querer derrocar la ley. De hecho, lo mataron por una interpretación humana de esa ley. Y miren que esto es bien peligroso, muy peligroso. Hay gente que se siente justa. Cuando una persona se siente justa solamente porque va al templo cada semana, porque aporta sus diezmos y ofrendas, porque canta himnos, porque hace oración, tengan cuidado de la presunción. Hay gente que vive autoengañada. Aquí el propósito de Dios no es dejar de hacer el mal nada más, sino hacer el bien, reflejar a Cristo en fe y obras. ¿Por qué Cristo sanaba en sábado? Vino a expresar como un ABC, con piedritas y palitos, digamos, de manera más sencilla, lo que se tenía que hacer en sábado. Los judíos habían blindado la ley con más de 100 leyes aparte, exageradas. Satanás tenía, a Satanás le encanta trabajar en las religiones. A él le gustan las religiones. Uf, le encanta. Porque la única manera de poder engañar a los escogidos es mediante las ideas preconcebidas y tergiversadas de un cristianismo adulterado. ¿Recuerdan la apostasía en Galacia y cómo Pablo llegó bien molesto y le dijo, estoy sorprendido, tan necios sois, que hayas cambiado a otro evangelio? ¿Quién los fascinó? ¿Quién los hipnotizó? ¿Quién los maravilló para creer a otro evangelio? ¿Satanás predica el evangelio? Sí, señor. ¿Satanás predica una así, dice Jehová? Sí, señor, se lo dijo en el monte de la tentación, cuando Jesús ayunó 40 días, 40 noches. Avíntate de cabeza cuando subió del espíritu al pináculo del templo y le dijo, no a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece. Escrito está. ¿Satanás puede nombrar el nombre de Jesucristo? Sí, señor. ¿Puede hacer milagros en el nombre de Jesucristo? Sí, señor. Claro que sí. ¿Satanás puede imitar el Espíritu Santo? Eso sí, no. Claro que sí. También. También. Y para muestra, un botón. De hecho, el libro lo tenía señalado en otro cita de a los inexpertos. ¿Saben una cosa, hermanos? Yo creo que muchos menosprecian o subestiman la capacidad que tiene Lucifer. Recuerden que una de las tácticas más sutiles es que entre más verdad tiene una mentira, es más creíble. Y este astuto ser maligno que engañó a la tercera parte de los ángeles y estuvo a punto de haber engañado la mitad de los ángeles, que son como la arena del mar. Estuvo a punto. Y si engañó a la tercera parte de los ángeles,
Que no nos engañe a nosotros, que ni siquiera hemos leído la Biblia completa. Y cuando digo la Biblia completa, me refiero de pasta a pasta, de principio a fin, pero no con los ojos. Cualquiera puede leer con los ojos, sino con el Espíritu de Dios, guiándonos. Hay un capítulo en el libro de Primeros Escritos de la Inspiración. Se titula El fin de los 2300. Ah, no pensaba leerlo, pero creo que el Espíritu de Dios me impulsa a hacerlo. Hay veces cuando uno no quiere o hacer o decir algo y se siente impelido, se siente impulsado. Así decía, ¿se acuerdan? Guillermo Miller dice, yo no quería hablar, pero pues, algo me impulsaba que tenía, lo decía Martín Lutero también. Y no hay que oponerse, no hay que oponerse. Hay que, si invocamos la presencia del Espíritu Santo, mientras estamos en una cita, dice Jehová, hay que dejarse llevar. Y miren, me voy a quedar otra vez con la mayor parte de mis libros abiertos, porque no voy a alcanzar a tocar todos, pero me encanta Dios, me gusta Dios. Dice así, sé que muchos lo han leído, pero hagámoslo por aquellos que no lo han leído. Estamos grabando este tema y esperamos que Dios permita que este mensaje trascienda fronteras y por los medios de comunicación, pueda llegar a esas almas que están languideciendo del amor de Cristo, de tener una razón para existir, un propósito en la vida, porque una vida sin propósito cristiano no tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido vivirla. He pasado por esos momentos de tristeza e incertidumbre, pero es cuando el enemigo te agobia, porque una de las claves también de sus herramientas es sembrar la duda. Y una vez sembrando la duda viene el escepticismo y ahí vamos de picada en decadencia moral. Dice así, vi un trono y sobre él se sentaba el Padre y el Hijo y me fijé en el rostro de Jesús. Con esto termino. Y admiré su hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre, pues le cubría una nube de gloriosa luz. Pregunté a Jesús si su Padre tenía forma como él, y dijo que sí, sí la tenía. Pero que yo no podía contemplarla porque si llegases a contemplarla, dijo, la gloria de su persona dejarías de existir. Delante del trono vi al pueblo adventista, la iglesia y el mundo. Y aquí voy a hacer una pausa. Hay un guión que aparece ahí. Cuando aparece un guión o con letras cursivas, significa que esto es de inspiración humana, no divina. Y les voy a decir por qué. Vayan a Palabras de Vida del Gran Maestro y explica en el capítulo 4 lo que es la iglesia en el mundo. Miren, el mensaje de la Odisea se refiere al movimiento adventista del séptimo día. Y no es presunción, al contrario, es una gran responsabilidad, una amonestación para nosotros si no hacemos lo que el testigo fiel nos indica. No es para el mundo, es para nosotros. Y se oye egoísta, pero Dios nos llamó a ser instructores para el mundo y rescatar las almas del mundo mediante instrumentos limpios, mediante la instrucción divina. La séptima trompeta anuncia el mensaje de los tres ángeles y una advertencia para el pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El tema de las 10 vírgenes es una historia que Jesús se refiere que es como el reino de los cielos. Se refiere a los adventistas del séptimo día. No como, no como un adorno un elogio, no, como una sentencia. Porque no importa cuán solemne sea el llamado de Dios para una iglesia, si ésta se aparta, Dios se busca a otros. Y Dios levantó a este movimiento en 1844 de la cantera del mundo para proclamar el mensaje de los tres ángeles. Así que
Dios tiene controversia con su pueblo. Así que en este guión dice la iglesia y el mundo. Y les voy a demostrar por qué. Porque aquí habla de dos grupos que están ante el trono de Dios y el mundo no está ante el trono de Dios. Ni le interesa el trono de Dios. Aquí los editores le pusieron un guión para supuestamente que no se confundan la feligresía y vayan a pensar que se trata de dos grupos dentro del movimiento adventista. Y al rato se empiecen a separar. Con esa intención lo hicieron igual que los judíos. Igual que los judíos. Trataban ellos de hacer el bien y causaban más daño. Y les voy a mostrar más adelante. Dice, vi dos compañías, recuerden, y no es el mundo. Son dos grupos dentro de la iglesia. Dos compañías, una pequeña y una grande, ¿eh? La una postrada ante el trono, profundamente interesada, mientras que la otra, que estaba ante el trono, no manifestaba interés y permanecía de pie, indiferente, de pie ante el trono. ¿Se dan cuenta que el mundo no está ante el trono? Confirma mis palabras. Los que estaban postrados delante del trono, había un grupo pequeño y estaban postrados. Elevaban sus oraciones a Dios y miraban a Jesús. Miraba él entonces a su Padre y parecía interceder para con él. Una luz se transmitía del Padre al Hijo y de éste a la compañía que oraba. Entonces vi que una luz excesivamente brillante procedía del Padre hacia el Hijo. Y desde el Hijo ondeaba sobre el pueblo que estaba delante del trono. Pocos recibían esta gran luz. Noten, pocos siervos. Gran luz. ¿Lluvia tardía? Sí, señor. Afirmativo. Es la lluvia que está cayendo ya. Es luz, es conocimiento. Muchos salían de debajo de ella. Ajá, rechazaban las amonestaciones de arrepiéntete de tus pecados y la resistían inmediatamente. Otros eran descuidados y no apreciaban la luz. Noten que dentro de ese grupo grande hay diferentes tendencias. Uno, dentro del grupo mayor, que estaba de pie, irreverente, la resistía. Y dentro de ese grupo irreverente, eran descuidados, no apreciaban la luz. Y ésta se alejaba de ellos. Algunos la apreciaban y se acercaban para postrarse. Noten eso interesante, ¿eh? Con la pequeña compañía que oraba. ¿Dos grupos dentro del movimiento adventista? Sí. ¿Ocurrió esto en la antigüedad? Ah, muchas veces. Elías y el resto. Acab era el presidente de la conferencia de su época, pero se unió a Jezabel, a la ramera, igual que ahora, igual que ahora. ¿Se metió por la ventana Elías ya que lo corrieron por la puerta? No. Sacudió sus sandalias y se fue. El ejemplo más maravilloso, Jesucristo. ¿Había dos grupos dentro del antiguo Israel? Sí. La iglesia invisible y la iglesia visible. Pero la visible condenó a Jesús acusándolo de violar su propia ley. Y el pequeño grupo que estaba postrado y comprendió el plan de redención, salió, se metió por la ventana. No, sacudieron sus sandalias y siguieron caminando. Entendieron que la salvación también era para los gentiles y que Dios tenía una responsabilidad, una orden, una instrucción. Vayan y hagan discípulos. No dijo, siéntense en una banca, caliéntenla, háganse viejos ahí y ahí los voy a salvar. No, señor. Por eso se le llama movimiento. Jesús les dijo, muévanse, vayan, vayan. No dijo, quédense y hagan discípulos en mi nombre en todas las naciones, predicando el arrepentimiento de los pecados. Ese es el evangelio verdadero de Jesucristo, la amonestación, no el apapacho, no las lisonjas, no los elogios, no. Sigue diciendo, esta recibía luz y se regocijaba en ella y sus rostros brillaban con su gloria. Esa luz no la vamos a ver entre nosotros, no es literal. Esa luz es conocimiento, es el carácter que refleja los rayos de la luz de Cristo. Vi al Padre levantarse del trono y en un carro en llamas entró en el lugar santísimo. Esto me recuerda a Daniel 7, 9 y 10. Claro. Y también Apocalipsis 11 del 15 al 19, la séptima trompeta.
al interior del velo y se sentó. Entonces Jesús se levantó del trono y la mayoría de los que estaban posternados se levantó con él, de los que estaban postrados. No vi un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente después de que se levantó. Esa multitud fue dejada en perfectas tinieblas, hermanos. Miren, es exactamente lo que mencioné hace rato. Comienza dentro de la comodidad, porque a Satanás le encanta mantener al pueblo de Dios cómodo, porque resulta que la comodidad le ha dado mejores resultados a Satanás que la tribulación, porque en la tribulación se convierte en miles, miles. No, Satanás lo aprendió, él sabe más de viejo, por viejo que por diablo, en la Edad Media. Perseguía, mataba a 100 y se convertía en 1000. Y dijo, mejor ya no los voy a perseguir. Y levantó a Constantino y confundió a la iglesia. Y es así el estado laodicense que se ha alcanzado hasta hoy. Los que se levantaron cuando se levantó Jesús tenían los ojos fijos en él mientras se alejaba del trono y los conducía un trecho. ¿Cuál es ese trecho? Lean el camino angosto en primeros escritos. El camino angosto, la senda angosta, el camino estrecho es caminar con los 10 mandamientos en la mente, con Cristo en la mente, en los pensamientos, con Cristo en nosotros. Ese es el camino estrecho, en la cual renuncias a todo, a todo, a todo. Propiedades, riquezas, cualquier cosa que te ancle a este mundo, cualquier cosa que te distraiga de la instrucción divina. Alzó entonces su brazo derecho. Esto me recuerda a Daniel. Claro que sí. Apocalipsis 12. También. Apocalipsis 10. Alzó su mano, ¿verdad? También. Y juró por el que es justo y vive en la eternidad, que el tiempo no sería más. No habría profecías de tiempo, solo señales. Oímos su hermosa voz decir, aguardad aquí. Voy a mi Padre para recibir el reino. Mantened vuestras vestiduras inmaculadas. Y dentro de poco volveré de las bodas y os recibiré a mí mismo. Qué hermoso mensaje, qué hermosa promesa. Jesús prometió que volverá. Él volverá, porque todo lo que ha dicho se ha cumplido. Él no es humano para mentir. Creéis en mi Padre, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. No fue a construir moradas, fue a preparar mediante el juicio investigador y mediante él está ministrando como intercesor, como abogado y también como sacerdote. Somos sacerdote. Debemos de aprovechar esa gracia. Es el don perdonador que no va a ser por siempre. Al cerrarse el trono de la gracia se acabará el perdón y habrá angustia en las naciones, pero será demasiado tarde como cuando el diluvio. Sigo leyendo. Después de eso, un carro de nubes cuyas ruedas eran como llamas de fuego llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo, donde el Padre estaba sentado. Allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote y sublime, de pie delante del Padre. En la orla de su vestidura había una campana y una granada, luego otra campana y otra granada. Los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia Él en el lugar santísimo. Su fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Jesucristo no se ve, se siente. Jesucristo no es una posibilidad, es una realidad. Jesucristo es amor, es el sublime, el eterno, el gran Dios. Y rogaban, Padre mío, danos de tu Espíritu. Estamos rogando por el Espíritu de Jesucristo, el soplo de vida y el soplo de sabiduría. Cuando los discípulos lo solicitaron, Jesucristo sopló en ellos su Espíritu. Y por eso comprendieron mejor.
tenían más comprensión, más discernimiento sobre la pecaminosidad del pecado y lo aborrecieron. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. ¿De dónde proviene el Espíritu Santo? Aquí dice que de Jesucristo. Proviene del Padre, pero por medio de Jesucristo. En ese aliento es luz, es vida, es gracia, es todo. Había luz, poder, mucho amor, gozo y paz. De ahí que se refleja el rostro de Cristo en aquellos que tienen el Espíritu de Cristo. Me di vuelta, dice, para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono y no sabía que Jesús la había dejado. Ahora sus ceremonias eran una mofa para Dios. Satanás parecía estar al lado del trono, procurando llevar adelante la obra de Dios. ¿Puede Satanás imitar el Espíritu Santo? Aquí dice que sí. Vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono y orar, Padre. También ellos clamaban y decían, danos tu Espíritu. Y Satanás, experto en imitar el Espíritu Santo, ¿porque de dónde proviene Satanás? Se graduó en la Universidad del Cielo. Satanás soplaba entonces sobre ellos una influencia impía, de impiedad, que no tiene misericordia ni de sí mismo, ni de Dios. En ella había luz y mucho poder. ¿Se dan cuenta que por eso van a engañar aún a los escogidos? Este movimiento carismático que se está moviendo a través de todo el mundo, de evangélicos, del evangelio de la prosperidad, de la sanidad, del Dios milagrero. Sigue diciendo, en ella había luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo ni paz. El objetivo de Satanás era mantenerlos engañados, arrastrarlos hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. ¿A quién? A los hijos de Dios. Mira, muchos creen que Satanás está ocupado en el mundo, en la agenda de ideología de género de los sodomitas, o en la agenda 2025 de este gobierno tirano de Estados Unidos. No, su mayor concentración y esfuerzo está entre los adventistas del séptimo día. Claro que sí, ahí está, entre nosotros. ¿Y sabes en dónde está trabajando más arduamente? En los que nos salimos de la corporación fraudulenta y apóstata. Está con nosotros, entre nosotros. ¿Saben cómo se van a dar cuenta? Que los que ya se salieron de de la asociación religiosa adventista creen que ya están más seguros ante Dios y que merecen el favor de Dios. Tengan mucho cuidado. Presunción. Satanás trabaja más arduamente entre nosotros que en aquellos, porque aquellos ya los tienen. No va a perder sus esfuerzos en los que ya tiene. Viene con nosotros. Este movimiento no diezma. No hay libros. No hay conflicto de los siglos llegando a manos de los gentiles. No hay. No hay Biblias. No están los mensajes de reforma pro salud. En este movimiento no hay la cena del Señor. En este movimiento poco se ayuna. Y si se ayuna es de una manera suave, superficial. En este movimiento siempre llegamos tardes a nuestras reuniones o simplemente no llegan. En este movimiento se está
pisoteando el sábado más. ¿Y saben por qué más? Se nota más porque tenemos la conciencia abierta. Y los que a la puesta del sol del viernes hacen transacciones comerciales, es como si estuvieran trabajando. Cuando hablan de negocios, cuando en sus pláticas en la mesa, cuando comen el sábado, tienen conversaciones frívolas o sin sentido, no están en el propósito de la ley ceremonial, la ley moral, perdón, de la ley moral. Y puedo señalar muchas cosas más. Hay una tibieza impresionante. ¿Por qué? Porque somos el pueblo de la Odisea y no tenemos ningún mérito. No hemos hecho nada bueno. Todas las demás etapas hicieron algo bueno al final. Pero nosotros, la iglesia de la Odisea, no ha hecho nada bueno. Nada. Se siente sana, se siente rica, se siente sabia. Está enferma, pero se autoengaña y niega su enfermedad, niega su ceguera, niega su desnudez, niega el ser miserable. Lo niega, porque no hemos caído rostro en tierra a pedir perdón al Eterno por nuestras transgresiones y nuestra apatía a las reuniones. Gracias a Dios por esos hermanos que están constantes llamando la atención a los hermanos, invitándolos, rogándoles, como si se les rogara para entrar al cielo, a la vida eterna. Gracias a Dios por esos hermanos y hermanas que están preocupados por la salvación de otros. Hermanos, el tiempo se está acabando y el carácter no se cambia de la noche a la mañana. Este servidor no lo ha logrado y tengo miedo de mí mismo. Es mi peor enemigo, mi yo. Cada quien debe de hacerse un autoanálisis. Si Cristo viniera hoy o mañana, ¿estamos listos? La sierva del Señor dijo que no había uno en 100 en su época. ¿Cuántos habrá ahora? ¿Uno en 10,000? No hay uno en 10,000. No hay Enox. No hay tercer Elías. ¿Por qué no hay tercer Elías? Porque hemos hecho lo mismo que hicieron los líderes en 1888 y lo mismo que hicieron en el antiguo Israel crucificando a nuestro Señor Jesucristo. Su misión era magnificar la ley y engrandecerla. Debía enseñar la espiritualidad de la ley, presentar sus principios de vasto alcance y explicar claramente su vigencia perpetua. Hermanos, mientras no reconozcamos nuestra pecaminosidad y rechacemos todo intento de pecado, nos vamos a encontrar en aquel día mene mene tekel upharsin, fallos ante el tribunal del Eterno. Es ahora cuando tenemos que trabajar. El cielo se empieza a vivir aquí en la tierra con estos 5 dones: amor, gozo, paz, luz y poder en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Es mi mayor anhelo y mi mejor deseo. Que Dios eterno les bendiga.